Muy buenas noches, compañeros. Eh, Mi nombre es Giovanni González, soy integrante de las Coffee House, también conformada por mis compañeras Mira Blanco, Karen Valentina Ramos y Benito Martínez. Desgraciadamente no nos pudieron acompañar por temas laborales, pero pues estamos haciendo la presentación del tema de la entrevista, ¿no?, de cultura organizacional. Esta noche nos acompaña Camilo Andrés Sánchez. Él es administrador de empresas. Actualmente se desempeña como coordinador administrativo de la empresa TEC. Camilo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Giovanni, muy bien, muchísimas gracias. Igual contento de volverlos a acompañar en esta nueva fase. Y bueno, nada, esperamos que todo esto sirva para el aprendizaje y la construcción pues de conocimientos de ustedes y pues obviamente de todo el grupo de compañeros. Camilo, muchísimas gracias. El tema del que te vamos a hablar, como mencioné inicialmente, es relacionado con cultura organizacional. Eh, ya que tú tienes vasta experiencia en el tema, queremos hacerte unas preguntas y que tú nos colabores con las diferentes respuestas que te vamos a dar, ¿vale? Claro que sí. Listo, entonces, para iniciar, quiero, bueno, dicen o existen características claves para que una compañía tenga presente y valore la esencia de su cultura organizacional. Estas claves son conocidas como la innovación y aceptación del riesgo, la atención al detalle, orientación de los resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, la agresividad, pero pues esa agresividad quiere decir es el grado, no que las personas sean agresivas, sino que sean competitivas en su lugar de trabajo para hacer las cosas de una manera correcta, y la estabilidad, que es el grado de las actividades organizacionales. Según estas características mencionadas anteriormente, ¿cuál consideras por parte de tu organización está más enfocada a este tipo de cultura organizacional? ¿Por qué? Bueno, Giovanni, digamos que a partir de estas, digamos, de estas 7 claves que ustedes específicamente mencionan, o estas características, digamos que en general y hoy en día hacen parte, digamos, como de esas competencias que uno busca en sus equipos, en el equipo de trabajo, en las personas, en los trabajadores que uno normalmente pues está contratando o en el equipo de trabajo que uno está vinculando para los distintos proyectos o para el quehacer pues como diario de las actividades. Eh, digamos que desde la visión gerencial que tiene Crece en este momento, creería yo que dependiendo, digamos, como un poco de dónde esté ubicada, pues como la persona, algunas de estas características, digamos, serán más relevantes que otras. Les pongo un ejemplo, pues como muy concreto. En el área de licitaciones, por ejemplo, una persona que tenga un enfoque agresivo, como bien lo mencionas, no agresividad en el sentido de la violencia o el ataque hacia las demás personas, sino esa agresividad entendida como una competitividad, como una fuerza para querer conseguir las cosas, pues digamos que es bastante relevante, ¿cierto? Es muy relevante, por ejemplo, en el caso también de estas personas, el tema de la atención al detalle y la orientación a los resultados, porque pues en gran medida nuestra rentabilidad, por ejemplo, depende de ello. Para personas que están más como hacia el nivel operativo, que están más como en el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, también tenemos el tema de la orientación al resultado, pero, por ejemplo, en este caso, la orientación a los equipos es, digamos que, un factor fundamental. ¿Por qué? Y sobre todo en las personas que tienen como a cargo grupos de trabajo, ¿cierto? Porque de ellos depende que el proyecto se lleve a término con los recursos necesarios en el tiempo indicado y pues dando el alcance que siempre estamos buscando, que es básicamente la satisfacción de nuestro cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy relativo.
pero hay unas obviamente también que van a entrar a, digamos que entran a reinar de manera muy general. Por ejemplo, el tema de la atención al detalle, el tema de la orientación al resultado. Eh, Creo yo que tal vez un poco el tema de estabilidad es algo que también para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra visión está orientada es precisamente a eso. Nuestro, nuestro logro, eh, nuestro punto al que queremos llegar es al punto del posicionamiento y para ello es importante tener siempre un crecimiento sostenido. Entonces, creería yo que desde nuestro quehacer diario, en general, creería yo que esas tres claves para nosotros son fundamentales y creo que se vuelven como transversales a todas nuestras áreas. Total. Otro tema que quiero hablar de una manera general es qué opina. Bueno, opina que las investigaciones documentalizadas basadas principalmente en estas 7 características han tenido en cuenta que pueden ser esenciales sobre una cultura de organización. Lo que busca es medir el modo de cómo los empleados ven su empresa. ¿Para usted cree que esto estimula el trabajo en equipo? Mm, bueno, digamos que volvemos a lo mismo. Un poco es ese tema, ese engranaje que logramos. Ahí es muy importante, digamos, que el trabajo gerencial, el trabajo por lo menos de los líderes de procesos o las personas que estamos como liderando esos procesos, ahí entramos nosotros de nosotros, digamos que depende un poco que esto se engrane correctamente y logre que por lo menos los equipos de trabajo se cohesionen. ¿A qué voy yo? Voy a que, por ejemplo, lo que te explicaba en la primera parte, en la primera pregunta, y es el tema comercial, por ejemplo. Nosotros en este momento contamos con 2 personas en el frente comercial, pero cada una de ellas, digamos que está muy enfocada en sus cosas, en su rol, en su trabajo, en sus procesos, y digamos que son un poco, por llamarlo de alguna manera, islas aparte, ¿cierto? Son repúblicas aparte, pero, por ejemplo, cuando existe, por ejemplo, un proceso que tiene bastante complejidad, eh, una de las personas de pronto logra aportar un poco el tema de su conocimiento. La otra persona que tiene un poco menos de experiencia, eh, precisamente, digamos, como que aprende y está como muy atenta a este tema. Entonces, sabe y eso ha hecho, por lo menos desde la gerencia, ha hecho que cuando se sienten a trabajar, que cuando se sienten digamos, como a discutir acerca de estos procesos que a veces tienen esa alta complejidad, eso ayuda o ha permitido pues que esta persona, por ejemplo, que no tiene tanta experiencia, se soporte un poco más en la persona que tiene un recorrido más amplio. En este orden de ideas ha entendido y ha ayudado a que a que ellos dos pues trabajen como muy en engranaje. En la parte operativa ya digamos que un poco más, es un poco más, más fácil el tema. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, desde los procesos de apoyo que nosotros manejamos, todo el tema administrativo y demás, digamos que sí es muy importante para nosotros crear por lo menos canales de comunicación que permitan que les permitan, por ejemplo, a consultores y capacitadores y a la parte logística, eh, entender que tenemos, que digamos, nosotros somos un apoyo y que de nosotros depende en gran medida que esos procesos o que esos proyectos se lleven a buen término, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, los líderes, si los líderes no tomamos ese rol y no tomamos esa iniciativa de querer cohesionar a los equipos, de permitir tender esos puentes, realmente es muy difícil
generar esos trabajos en equipos. Entonces, creo yo que los líderes tenemos que ser muy, muy asertivos y muy, creo yo que muy inteligentes y estratégicos al momento de poder aterrizar estos pilares y eh, poder hacer que, pues, que las cosas funcionen de una manera pues como engranada, y además de engranada que sea como muy, muy natural, ¿no? Muy orgánica, muy, muy fluida, porque pues a veces uno logra que las cosas engranen, pero no de la mejor manera. Entonces a veces viene, ahí es donde vienen los choques, donde vienen las peleas, donde vienen los egos, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero pues básicamente creo yo que desde la cabeza se ha logrado eso. Y pues creo yo que el tema de trabajos en equipos, en los distintos equipos que se han organizado, ha sido muy, muy apropiado realmente. Bueno, basado en esta característica que tú das, algo así, ¿qué crees que es más importante? Eh, ¿Premiar la innovación del grupo de trabajo o apoyar las iniciativas? Uy, esa es complicada, les cuento que es complicada. Nosotros nos hemos visto en los dos escenarios, nos hemos visto en los dos escenarios, eh, y hemos tenido la facilidad de desarrollar los dos escenarios. A veces las iniciativas vienen del lugar que uno menos espera, ¿sí? Como diría una famosa película animada, cualquiera puede cocinar, y no es porque cualquiera pueda hacerlo, sino porque de cualquier lado puede provenir una persona que tenga muy buenas iniciativas. eh, y a veces la iniciativa no es estar uno pensando como qué me invento a toda hora. No, muchas veces la iniciativa es algo supremamente sencillo. El hecho de optimizar un proceso, el hecho de poner tu conocimiento para agilizar un proceso, el hecho de dar una mejor práctica, el hecho de documentar esas mejores prácticas, de tener una gestión de conocimiento. Eso hace que exista y que se pueda documentar, pues, y que pueda haber como esa trazabilidad y ese baúl de conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Eh, a veces hay personas que tienen mucha iniciativa, pero si no se enfocan bien, pues terminan siendo una rueda suelta que termina generando un daño terrible. Eh, Como hay personas que también se sientan en el tema de, es que las cosas se han hecho así toda la vida y aquí no me voy a cambiar, y esto no va a cambiar. Y hemos encontrado los dos escenarios. Entonces creo yo que ambas cosas son importantes. Cuando reconocemos la iniciativa y la encarrilamos bien, podemos tener, básicamente, casi que tenemos un diamante en bruto que, sabiéndolo llevar, sabiéndolo canalizar, puede ser espectacular. Puede ser algo que te genere muy buenos resultados, que te genere muy buena operación, eh, que te genere muchos beneficios, ¿cierto? Eh, pero también es importante como contener un poco esa energía. A veces la energía hay que contenerla y hay que saberla administrar para poder llegar a donde queremos llegar. Y creo que eso desemboca mucho en la otra parte, que es el premio de la innovación. Es importante reconocer a la gente que se toma el tiempo de decir, oiga, venga, esto puede ser mejor así, esto puede ser mejor de esta manera, y empiezan con cosas muy sencillas. Empiezan con cosas muy sencillas como, por ejemplo, algo tan simple como, no sé, crearse un calculador en Excel, por ejemplo, un liquidador en Excel, mientras que anteriormente lo hacíamos manualmente con la calculadora, y esta persona básicamente crea todo el sistema, pues no el sistema, sino como que logra entender la dinámica, y de manera muy intuitiva como que dice, no, pues esta es la mejor manera, y ha sido algo, por ejemplo, que nos ha quitado una carga enorme, ¿cierto? Al momento, por ejemplo, de hacer cálculos o de hacer, digamos, como ese tipo de cosas.
Entonces sí es importante, creo yo, que ambas cosas, saber dirigir la innovación, saber dirigir al personal que tiene esas iniciativas, pero además reconocerle que puede crear cosas, puede mejorar cosas, porque a veces la innovación no es solamente crear de la nada algo nuevo, que a veces ese es uno de los errores más grandes que se tiene, que a veces decimos, no, es que la creatividad de la innovación es crear lo que no está creado. No, a veces la innovación puede ser algo muy sencillo, puede ser mejorar un proceso de manera muy sencilla y eso ya es innovación. Muchas gracias. Bueno, referente nuevamente a la cultura organizacional, que es nuestro tema pilar del día de hoy, tiene que ver con la forma en que los empleados se sienten respecto a las expectativas que tienen sobre una organización. Eh, Como prácticas de recompensa, entre muchas, este término de cultura organizacional siendo descriptivo, mientras que la satisfacción del empleado en la organización en el trabajo es evaluativo. ¿Tú piensas que esa opinión o esa afirmación, bueno, ¿tú qué opinión tienes, mejor dicho? ¿Y estás de acuerdo con ella? Yo soy de los que pienso que la cultura es un todo. La cultura, así como la cultura, por ejemplo, en un país, dentro de una organización, la cultura es un todo. Y es el hecho de que te integra, eh, vamos a ponerlo en términos un poco más grandes, más amplios. La cultura es esa identidad que tú tienes eh, como persona y como parte de, ¿cierto? Como parte de un país, como parte de una sociedad, como parte de un grupo social, ¿cierto? Eso es básicamente la cultura y básicamente eso integra muchas cosas, ¿sí? Todos, por ejemplo, aquí somos colombianos, pero no a todos nos gusta lo mismo. No todos nos sentimos identificados con lo mismo. Al igual sucede en las organizaciones. Las organizaciones tienen precisamente esos factores donde sí, todos hacemos parte de la organización, pero eh, no a todos nos agrada o nos sentimos identificados con lo que es la organización, ¿cierto? En ese orden de ideas, creo que sí, la cultura es un todo y no es un... Yo siento que hay un poco, la frase no tiene como tanto poder cuando hablamos de que la cultura es algo descriptivo. Yo pienso que es algo más que descriptivo, es como muy característico y aquí hay una diferencia entre lo característico y lo descriptivo, ¿sí? Lo descriptivo es aquello que yo puedo ver, aquello que yo físicamente o a través de mis sentidos puedo percibir, ¿cierto? Mientras que lo característico siento que es algo que va un poco más allá y es donde yo tengo que meterme y entender a fondo. Lo pongo volvemos al ejemplo de las personas. Yo puedo conocer a alguien, ¿sí? Yo te puedo ver a ti y decir, ah, no, pues Giovanni es hombre de más o menos tal y tal edad, eh, colombiano, es latino, tiene pelo negro, etcétera, etcétera. Y es lo que mis sentidos pueden percibir, ¿cierto? Pero cuando yo ya te caracterizo, cuando yo ya caracterizo a Giovanni, digo, ah, es que él es, no sé, puedo decir cualquier cosa, él es de mal genio, o es de buen genio, o es de muy buen humor, o es una persona seria, o es una persona responsable. ¿Por qué? Porque yo ya he convivido y he conocido a esa persona. Lo mismo pasa con las organizaciones. La cultura, para entender la cultura de una organización, tienes que conocer la organización. Entonces ahí siento que falla un poco la afirmación, ¿cierto? Eh, en donde decimos que la cultura es como esa descripción, ¿no? Creo que es un poco más allá. Y obviamente pues la satisfacción del trabajador creo que va ligada a su momento. No es lo mismo que yo recompense a un trabajador, por ejemplo, que tiene dificultades económicas o que tiene
o que, digamos, le sirve más una recompensa económica, ¿cierto? A poder, digamos, motivar a un empleado que de pronto le veo más potencial y podemos decirle, oiga, venga, fórmese, eh, crezca y venga porque usted tiene potencial para esto, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, digamos, algo muy motivante para una persona y no necesariamente tiene que ver con tema de recursos económicos, ¿sí? Entonces, eso creo que la satisfacción es, siento yo que es un poco el resultado de esa cultura. Bueno, ya para cerrar, una pregunta, no quitar más tiempo. Hay unas variables eh, que son las condiciones físicas de un lugar, el liderazgo, el reconocimiento, el compromiso, la capacitación y políticas y valores. ¿Cuál considera que es primordial para mantener un óptimo ambiente organizacional que genere beneficios tanto como para colaboradores y para la organización en general? Bueno, nosotros siendo una empresa que se dedica precisamente a estos temas de, de mejoramiento organizacional, que tenemos, digamos que estamos muy enfocados a temas también de capacitación, labores sociales y demás. Creo que somos unos convencidos definitivamente y creo que sería muy sui generis que no creyéramos en algunos de estas variables. Pero considero que de las variables fuertes que podemos tener o que consideramos primordiales, obviamente el tema del reconocimiento. eh, Cuando uno reconoce a la gente, cuando uno dice, oiga, esta persona es pila, esta persona es inteligente, y no el reconocimiento como muchas veces se da, que es, bueno, como usted es pilo, como usted es inteligente y a usted le rinde, entonces venga, lo premio con más trabajo. Y al vago, entonces, como usted no sirve, pues no le doy las cosas importantes, sino siga siendo ahí, ahí lo tengo porque eh, simplemente ahí está. Entonces, creo que el tema del reconocimiento es muy importante. Es muy importante el tema de la capacitación, porque a veces hay personas que eh, pueden tener muchas ganas, pueden tener mucho empuje, pueden tener mucha iniciativa, como lo hablábamos anteriormente, pero es una fuerza que si tú no la contienes y no la direccionas, termina siendo, como les decía, una rueda suelta. Y eso se convierte en una cosa que a la final y a la postre pues, puede hacer muchísimo daño. Entonces, consideramos que el tema de capacitación es algo muy, muy importante. Y el tema, creo yo, también del compromiso. Y el compromiso creo que se amarra un poquito con otro de los factores que ustedes hablan allí, y es el factor del liderazgo. Si no existe un buen líder, si no existe una persona que de verdad encamine, que de verdad no jale, sino que empuje, y aquí hay una diferencia muy grande en el tema del liderazgo, y es que muchas veces encontramos que el líder es el que se echa el trabajo encima. No, el líder creo que no es el que se tiene que echar el trabajo encima. El líder es el que logra entender cuáles son las fortalezas de su equipo y logra direccionar y distribuir el trabajo de manera que pues el equipo dé lo mejor de sí. Entonces, y cuando uno logra esos resultados, obtiene el compromiso de la gente. Entonces creo que esos son muy importantes, sin decir que los demás no sean relevantes. Obviamente estos factores o estas variables pues son muy importantes. Ahora, digamos que de la pandemia para acá, algo que nos ha enseñado, eh, creo yo que nos ha enseñado esta pandemia es, por ejemplo, el tema del espacio físico. El espacio físico a veces, si bien es necesario y si bien es importante contar con un espacio agradable de trabajo físicamente hablando y que tenga unas condiciones, eh,
actualmente quedó demostrado que no es tan necesario en algunas condiciones. Pero sí es importante contar con las herramientas necesarias y que estén, digamos, por ejemplo, en muy buen estado para poder producir de una manera adecuada y apropiada. Y pues siento que el tema de las políticas y los valores es algo que es muy dinámico y siento yo que eso varía también como con el momento de la empresa, varía con el momento en el que estemos. Hoy en día, por ejemplo, también está demostrado que pues el tema de valores es muy importante en las organizaciones, pero creo que el tema de políticas, aún por ejemplo de muchas entidades donde sus políticas eran absolutamente rígidas, verticales, impenetrables, infranqueables, perdón, y les tocó flexibilizarse, porque organización que no se flexibiliza y que no es dinámica, se muere. Entonces, creo que eso un poco más como al momento. Eh, pero sí, yo creería que, y estoy convencido, y más por los años que llevo trabajando en esta organización, consideraría que el liderazgo, el compromiso, el reconocimiento y la capacitación son factores importantísimos. Y lo que te decía, y el compromiso más amarrado como a un buen liderazgo. Entonces, creería yo que resumiendo, básicamente tres de esas, eh, para resumirlo, el liderazgo, la capacitación y el reconocimiento creo que son variables importantísimos para crear una muy buena cultura organizacional. Bueno, Camilo, entonces no es más. Simplemente me queda agradecer en nombre mío y de mis compañeros, excusándolos pues por no haber podido asistir a esta entrevista, pero de verdad muchísimas gracias. Ha sido demasiado tu ayuda en el tema organizacional para nosotros y agradezco mucho el tiempo y la paciencia que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias por todo, No, Camilo. no, no, Giovanni. No, no, a ustedes muchísimas gracias y de verdad gracias por permitirnos, de hecho, a nosotros mostrar nuestra experiencia. Obviamente no es la panacea, sabemos, simplemente hemos tomado caminos y decisiones que nos han permitido llegar a donde estamos, pero a veces esos caminos y esas decisiones son las que trazan el rumbo y demuestran que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Vale, Camilo, muchísimas gracias. Feliz noche, buen fin de semana. Que estés muy bien. A ustedes que estén muy bien, una feliz noche. Mil gracias. Chao, Camilo. Que estén bien. Chao.